Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en la mañana del miércoles 21 de enero del 2026. Y hace un tiempito para atrás, compartí con ustedes un video con respecto a lo que era el fruto del Espíritu, pero dirigiéndome específicamente en esa característica de la benignidad y la bondad. Y dado las circunstancias de ese escrito, pues me he dado la tarea de continuar. Y en esta ocasión hablaré acerca del amor. Y terminé mencionando en el video pasado que la benignidad es la expresión suave del amor y la bondad es la expresión firme de la verdad. Y que ambas reflejaban el carácter de Cristo en nosotros, y que son inseparables una de la otra en una vida que es guiada por el Espíritu. Y basándonos en eso, pues vamos a hablar un poco acerca de la primera característica o cualidad del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu. Y la primera cualidad o característica del fruto del Espíritu que el apóstol Shaul, Pablo, nos presenta en su carta a los Gálatas, la iglesia en Galacia, en el capítulo 5, verso 22, es el amor. Y no es para menos, porque uno de los atributos de Dios es que Él es amor, como menciona en la carta del apóstol Juan, Johanán, que también hay un corito que dice: Dios es amor, la Biblia lo dice, ¿verdad? Así que es uno de los atributos de Dios, amor. De hecho, diría yo que esa característica o cualidad del fruto del Espíritu vendría a ser la principal del fruto del Espíritu. Y en el video Cultivando la Benignidad y la Bondad mencioné que todas las cualidades o características de ese fruto, del fruto del Espíritu Santo de Dios, se entrelaza la una de la otra, porque es una unidad. Pero eso no quita el hecho de que el amor sea la principal característica del fruto del Espíritu. Pero mejor vayamos a la Escritura. Y cuando leemos en la Torá, lo conoces por el Pentateuco, esos primeros 5 libros de la Escritura, de la Biblia. En Éxodo capítulo 20, vemos que los primeros 4 mandamientos que Dios le dio a Moisés, primero hablado y luego escrito en tabla, van dirigidos hacia Dios. Eso es importante. Luego, los otros 6 mandamientos o instrucciones van dirigidas del hombre hacia el hombre. Voy a repetir, los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos, que es la ley moral, están dirigidos, los primeros 4, del hombre hacia Dios, del hombre para con Dios. Y los otros 6 es del hombre hacia el hombre. Entiéndase, hacia el prójimo. Dice Éxodo 20, no tendrás dioses, no tendrás dioses, no te harás imagen, no te inclinarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Estuve resumiendo, ¿verdad? Porque es bastante largo ese primer mandamiento. No tendrás dioses, no te harás imagen, no te inclinarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en Deuteronomio capítulo 6, vemos, ese es el 4.º libro de la Torá,
que está escrito lo que en el judaísmo se conoce como el Shema o el Shema. El Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí mencionan Jehová es Yahvé. Si lo fuéramos a leer en el griego hacia el español, en el hebreo hacia el español. Oye Israel, Shema Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y lo primero que le dice al pueblo de Israel es, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tus fuerzas. Eso es lo primero. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Acaso podemos decir que Jesús abolió entonces los mandamientos que fueron dados, prescritos por Dios mismo a Israel y al extranjero? Porque no fue solamente a Israel, sino también al pueblo extranjero que estaba cautivo en Egipto y que se fueron juntamente con Israel en el éxodo hacia el desierto. ¿Acaso Jesús abolió estos mandamientos dados por Dios, que fueron hablados por Moisés, cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios allá en el monte Sinaí? No. ¿Acaso autorizó Jesús a no obedecer los mandamientos dados por Dios a Israel y al pueblo extranjero que salió junto a Israel de Egipto? No. ¿Acaso la gracia, que decimos estar en la gracia, es una licencia para ignorar los mandamientos de Dios? No. ¿Qué dijo Jesús respecto de los mandamientos? Cuando vamos en Marcos capítulo 12, verso 29, Marcos capítulo 12, verso 29, dice la Escritura: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué he dedicado estos minutos primero a hablar de la Torá, hablar de las instrucciones, de los mandamientos, cuando el tema es el amor como el fruto del Espíritu? Porque es que para efectos de mucha cristiandad dentro del pueblo evangélico, una cosa no le cuadra con la otra. Hablar de la Torá, hablar del Pentateuco, hablar del Antiguo Testamento es hablar de la ley, y que nada tiene que ver con el Nuevo Testamento, con la gracia, con el amor y todo lo que conlleva esas interpretaciones que están un poco equivocadas con respecto al tema de la Escritura como tal. Y es que, a diferencia de lo que muchos piensan y hasta afirman, porque también lo afirman con toda la seguridad, de que la ley de Dios, los mandamientos de Dios fueron abolidos por Cristo, usando como pretexto lo que se menciona en Romanos capítulo 10, porque mencionan que también el apóstol Pablo dijo eso, cuando el apóstol Pablo nunca mencionó eso,
que mencionan en Romanos capítulo 10, verso 4, cuando dice el apóstol Shaul, Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. Y cuando esa palabra fin es telos en griego, que significa propósito, objetivo, meta. A diferencia de eso, la ley de Dios, de hecho, toda la ley de Dios, la Torá, es una unidad, como lo afirma el apóstol Santiago, cuando dijo en Santiago 2, capítulo 2, verso 10, cuando dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una unidad. ¿Y por qué comencé mencionando la Torá y el Shema? Porque es lo que el Señor le está diciendo al pueblo, es lo que el Señor te está diciendo hoy. Shema, oye con diligencia, presta atención. Toda la ley de Dios está basada en el amor. Y esto no proviene de nosotros, pues es el fruto del Espíritu. Como que comienza diciéndonos en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor. Y aquí es que comienza a ponerse interesante este tema del fruto del Espíritu y esta característica del amor. ¿Por qué? Porque el tema del amor para muchos es un sinónimo de romanticismo, donde muchos dicen ser expertos en el amor y hasta se vuelven consejeros del amor. Y en el video que les presenté acerca de cultivando la benignidad y la bondad, les expresé que la benignidad y la bondad también era manifestada en el mundo. ¿Y cuál o cómo podríamos distinguir, diferenciarlo del fruto del Espíritu? Porque al igual que ocurre con la paz, donde el mundo ofrece una paz, y esto no es inventado por mí porque fue Jesús mismo que lo dijo, porque así fue que él mencionó cuando dijo que el mundo daba una paz. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Y en el amor se ve más marcado en el mundo, pero sin provenir del Espíritu. Porque la gente dice que tiene amor. ¿Y cuál entonces es la diferencia? Tenemos que volver a la Torá. Volver a Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Dios le dice al pueblo, Shema, oye, no es que simplemente oigas como cuando te paras en una autopista y oyes los carros pasar, o en un restaurante donde oyes a todos hablar, aunque en un restaurante se va a comer, pero también lo utilizan para hablar y tú escuchas, te pones a mirar a todos lados y vas a escuchar, vas a oír un montón de voces, incluso hasta la música que tengan arriba en los altoparlantes, en las bocinas. No se trata de eso, sino que prestes atención. Y cuando prestamos atención, todos nuestros sentidos se concentran en una sola cosa. Lo que prestamos atención. Eso puedes practicarlo, hacer una práctica rapidito y concentrarte tal vez cuando estás en el campo o en el patio de noche y empiezas a escuchar los coquíes. Aquí en Puerto Rico son una ranita chiquitita, distintivas en Puerto Rico, que hacen un sonido peculiar, ¿verdad? Coquí. Así que cuando tú te pones a escuchar, porque hay un sinnúmero de sonidos, y tú
te concentras en un punto para escuchar, empiezas a darte cuenta que empiezas a escuchar un sonido sobre el resto de los sonidos. Y ese es el Shema, prestar atención a las palabras de Dios. Y Dios le dice al pueblo, y hoy nos dice, Shema, oye pueblo, oye iglesia, presta atención, enfócate, que fue un título que también utilicé en un video que grabé recientemente, en unos días atrás, acerca del enfoque. Shema Israel, Shema, oye, me amarás primero a mí de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí Dios no está dejando espacio para que sea parte o algo de uno, sino todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. A Jesús le hicieron la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál fue la respuesta entonces de Jesús? Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 5. Sin más y sin menos. Y luego dijo, ese es el primer mandamiento, primer y gran mandamiento. Pero luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue el detalle que hizo Jesús aquí? Resumir los 10 mandamientos en 2. Primeros 4 hacia Dios, los próximos 6 hacia el hombre. Y qué curioso, porque el número 6 en las Escrituras, no en la vida diaria, en las Escrituras, para poder entender y comprender más a fondo lo que el Señor nos quiere decir. El número 6 va dirigido hacia la gracia, distinto a lo que mucha gente piensa de que el número 6 es el número el número malo, el número del diablo, del anticristo. No, es número de hombre. ¿Por qué? Porque en el 6º día hizo Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Por lo que en el judaísmo antiguo, en el hebreo, el número 6 va dirigido hacia la gracia. No estaba escrito, pero el Señor me lo puso y lo tuve que sumar a sí mismo como el Señor me lo da. Para aquí, ¿cuál es el pequeño gran detallito aquí? Que primero es a Dios, para reconocer que el fruto del Espíritu está en uno. No estriba en amar primero al prójimo o como único, sino amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero veamos otro detalle. Yohanan, el apóstol Juan, en una de sus cartas nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, a quien ha visto, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Primera Juan capítulo 4, verso 20, por si lo quieren buscar. Y esto parece una paradoja, porque por un lado, tienes que amar a Dios primero, pero por otro lado, no puedes decir que amas a Dios aborreciendo a tu hermano. ¿Y cuál es la premisa en todo esto? El mismo apóstol Juan, nos lo dice en el próximo capítulo, en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Dice, verso 1 al 3, leemos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¡Qué porción! ¿A dónde volvimos nuevamente entonces? A la ley de Dios, a la ley la que el salmista en el Salmo 19, verso 7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y aquí está la diferencia entre el amor que el mundo quiere presentar o proyectar y el amor que proviene del Espíritu, del fruto del Espíritu. El mundo podrá imitar la conducta del cristiano, pero jamás podrá falsificar el fruto del Espíritu Santo. Fíjense algo, el mundo puede falsificar emociones que reflejan o que se reflejan aún desde el altar o la tarima para algunos. Puede falsificar un arrepentimiento con lágrimas de remordimiento. Un fervor religioso puede también falsificar. ¿Y por qué digo religioso? Porque Santiago menciona que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en su necesidad y guardarse sin manchas del mundo. El mundo puede falsificar la religiosidad, el fervor religioso, pero el fruto del Espíritu no se puede falsificar. No se puede falsificar ese amor que quema a uno el alma por Dios. No se puede falsificar un amor sincero, íntegro, genuino por Dios, que aumenta con el pasar del tiempo, no mengua, crece. Un amor por Dios que hace que aborrezcas el pecado. No que lo ames, no que toleres el pecado, sino más bien que aborrezcas el pecado. Es un amor insaciable. ¿Por qué cosa? Un amor insaciable por la palabra de Dios. Un amor que transforma tu carácter al carácter de Cristo. Un amor que soporta y persevera, aunque cueste todo, aunque cueste lo que cueste. Y créanme, mis amados, este servidor que está aquí no dice las cosas por un cliché. Porque en cierta ocasión, hace muchos años atrás, yo le pedí al Señor, mi nombre es Saúl en español, pedido a Dios. Todo el mundo conoce el nombre por lo malo que fue ese rey, lo desobediente que fue. Pero fue un profeta, profetizó en sus primeros 4 años. Fue obediente a la voz de Dios. Pero en cierta ocasión, hace muchos años atrás, yo le pedí al Señor que me permitiera tener el corazón conforme a Él. Mucho cuidado y mucho ojo, no se olvide de lo que usted le pide a Dios, porque Dios no se olvida de tu petición. Y desde ese momento para acá, el Señor lo que ha hecho es pasarme por el trapiche, hasta el punto de poder yo comprender de que esto se trata de perseverar hasta el fin, cueste lo que cueste. Un amor que no se enorgullece, que no se llena de soberbia, que no se envanece. El mundo no puede falsificar ese amor de 1 Corintios 13, un amor que no se jacta de lo que hace, un amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor,
que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un amor que nunca deja de ser. Ese amor no puede falsificarse porque el mundo no puede falsificar el fruto del Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo? Dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, en sacrificio por ti y por mí. Y pagó un precio inigualable, un precio sin costo monetario, un precio inigualable por el pecado de la humanidad. ¿Sabes cuál fue el costo? Su sangre. Pagó con su sangre, su bendita y poderosa sangre, para que tú y yo pudiésemos reconciliarnos con Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, del Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y cuando su palabra entra por tus oídos y escuchas su voz, y no te haces de oídos sordos, sino te haces receptor de su palabra penetra y escudriña lo más profundo de tu corazón, que te lleva a una convicción de pecado, y vienes con un corazón en arrepentimiento que producirá en tu interior. ¿Por qué? Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y cuando tú vienes con ese corazón humillado y confiesas con frutos de labio el nombre de Jesucristo como tu Señor, ya no vives tú, sino que Él vive en tu interior. Y el mundo no puede, óyelo bien, amigo y amiga, óyelo bien, iglesia, el mundo no puede darte ese amor, porque esto proviene del Espíritu de Dios. Y fue Jesús mismo quien dijo en Mateos capítulo 6, vamos allá, capítulo 7, perdón. Mateo capítulo 7, verso 16 al 20. Fue el mismo que dijo: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Por lo que termino diciendo lo que el apóstol Juan, el apóstol Johanán, le dijo a la iglesia, que lo leímos hace unos minutos atrás. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video y compartirlo, para que estos algoritmos de estas redes sociales no detengan la palabra de Dios, sino que sigan expandiéndose hasta que el día termine y mientras el día dura, porque llegará el momento en que la palabra no podrá ser esparcida por esta plataforma próximamente. Mientras tanto, debemos
compartirla, no solamente un like, y no es por un like ni por compartir para añadir. Mis videos no son monetizados, yo no monetizo los videos. Mi interés es que la palabra de Dios siga esparciéndose hasta el regreso, la venida de nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Mesías. Dios le bendiga. Shalom.